Bendiciones, gracias por estar en tu programa A la Luz de las Escrituras. Dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 15, del 18 en adelante, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y este día vamos a estar mirando algo que a todos nos contamina, y eso es las redes sociales. Y la discusión que vamos a tener va en torno a, ¿estás siendo ejemplo de un buen cristiano, de ser un buen cristiano en tus redes sociales? Así que no te muevas, vamos a volver enseguida. Y este día contamos con la participación valiosa del licenciado Carlos Alvarado, el licenciado Raúl Castellón y el licenciado Eduardo Aquino. Volvemos enseguida, no te muevas. Gracias por quedarte con nosotros. Quiero empezar preguntándole al Panem Forum, al que va a ayudarme a dilucidar este tema, es que, ¿qué son las redes sociales, Pastor Aquino? Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un privilegio nuevamente estar delante de tu televisor, de tu smartphone, de tu espacio donde tengas este momento de aprendizaje bíblico. ¿Qué son las redes sociales? El concepto que encontramos dice que son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común. ¿Qué en común? La amistad, la relación entre personas, la información que se interactúa entre unos con otros. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer o estar cerca para esta relación a través de las redes sociales. Creo que es una de las grandes virtudes que tienen el concepto, es el acercar comunicación, relaciones, información, inclusive las mismas plataformas empresariales están ahora en día ocupando mucho lo que son el tema de las redes sociales. Entonces prácticamente es eso, como la palabra lo dice, la red, ese tejido creado por la misma necesidad de la comunicación entre personas, entre empresas, entre comunidades, bueno, entre el mundo mismo, pues, porque ahora uno se comunica a través de las redes sociales de aquí a Estados Unidos, de aquí a Europa. Estamos a la distancia de darle un clic a la red social para mandar un mensaje. Pero, hermano Carlos, ¿qué hay que agregarle al concepto de qué son esas redes sociales? La sociología determina como red social aquello que se utiliza para poder analizar la interacción de un tema en común que llama la atención a determinado grupo de personas. Esto es muy importante traerlo a colación acá, ¿verdad? Ya que las redes sociales son estructuras formadas con el fin de poder compartir información, con el fin de poder compartir valores, con el fin de poder compartir algo en común que se pueda tener. Y de igual manera, como decía el pastor, son plataformas las cuales tanto personas
como organizaciones han determinado tener para sí mismas. Esto lleva a crear relaciones entre personas, relaciones de manera virtual, como se le conoce hoy en día. No ha sido hasta el siglo XIX que el concepto sociológico empezó a cambiar y ese concepto empezó a tomar una forma más digital. Llegamos a este siglo XXI, y el concepto prácticamente ha tenido una extensión, la cual ahora se dice que una red social es algo que te puede acercar. Te puede acercar. Hay mucho más sobre la conceptualización de ello, pero queremos quedarnos en esa parte técnica y lo que el pastor nos pueda acá aportar. Bueno, yo lo único que puedo aportar en este campo, yo no soy muy adicto a redes sociales, pero sí soy una persona que consulto todo lo que son muchos aspectos de las redes sociales, todo lo que son un montón de páginas, pero uno de los aspectos más positivos, más importantes que yo veo es que no necesariamente tengo que conocerme con algunas personas para entrar en contacto con ellos. Las redes sociales permiten que podamos accesar a una enorme e increíble cantidad de información y hay unos avances últimos por ahí que creo que el pastor Carlitos los va a mencionar y que nos permite precisamente accesar a toda aquella información independientemente de parentesco, independientemente de amistades, independientemente de la cultura a la que pertenezcamos, independientemente de dónde viva, independientemente de las necesidades. Así es que por de pronto, como introducción al tema, estas estructuras sociales compuestas por un conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidas entre ellos, forman parte de lo que vamos a tratar en esta tarde con relación a las redes sociales. La verdad que hoy en día todos ocupamos las redes sociales, es parte vital para el desempeño de nuestras labores, pero ¿qué tipos de redes sociales existen en la actualidad, Pastor Carlos? Cuando hablamos de los tipos de redes sociales, en el caminar o en la historia propiamente de ellas, desde el año 97, que empezaron a surgir, ¿verdad?, con 6 Degrees, y así otras plataformas que fueron desarrollándose como Hi-Fi, muchos, creo que ahí comenzamos este tema de redes sociales. Llegó el momento de que se expandió, en esa expansión que se tuvo, se generaron 7 tipos de redes sociales. Se conocen las redes sociales horizontales, se conocen las redes sociales verticales. Ok, ¿cuáles son las horizontales? Piensa, por ejemplo, en Facebook. Facebook se considera una red social horizontal. ¿Qué quiere decir? Tú puedes compartir de cualquier tema, tú puedes compartir cualquier cosa. Por eso es una red social la cual es permitida para todo tipo de personas y es la más grande hasta el día de ahora, según se puede conocer. Las redes sociales verticales son aquellas que cuentan con un interés en común, por ejemplo, un tema teológico, por ejemplo, un tema político, un tema social en particular, y eso permite que la gente pueda llegar a ese lugar. A ese se le conoce como las redes sociales verticales, y el tema lo coloca, por ejemplo, a alguien que se encarga de estar midiendo las métricas, alguien que se encarga de estar midiendo todos aquellos aspectos que necesita según, llámese el tema que pudo haber planteado en el momento. Están las redes profesionales como LinkedIn. Es una red profesional en donde la mayoría que tenemos LinkedIn tenemos llámese nuestro currículum, nuestro perfil, y vamos desarrollando, y la misma red social nos va permitiendo ir creciendo y nos va diciendo, hasta ese punto ha llegado, nos va diciendo, esto puede mejorar porque tu perfil es este, y te va sugiriendo a diferentes compañías. Están las redes sociales de ocio, también se encuentran las redes sociales mixtas, en donde la participación es entre profesionales, gente en común, gente que tiene temas en particular, etcétera, etcétera. También se encuentran las redes sociales de contenido compartido y también se encuentran aquellas redes sociales que son los blogging o los blogs en sí, donde mucha gente le gusta la lectura
y dice ir a un blog para leer un tema en particular. Yo me recuerdo, mi madre me decía, mira, búscame en internet la receta para hacer este pollo. Y yo me iba a un blog exclusivamente de una persona que se encargaba de ello. Entonces, esos tipos de redes son las cuales hasta el día de ahora han reinado. Y como te decía, cada uno de estos tipos de redes tiene su caracterización y es cómo se han formado. Sí, es interesante también, pastores, porque como es qué tipo de redes, ¿verdad? Hay una diversidad realmente, creo que es la misma necesidad del ser humano. El pastor hablaba sobre, bueno, el hecho de que vayas a buscar al internet información, de repente ya hay un grupo de personas conectando temas de cocina, ya hay un grupo de personas conectando temas también espirituales, temas teológicos. Entonces, ¿qué tipo de redes? Actualmente tenemos pues la de moda, Facebook, TikTok, que es como lo novedoso actualmente, pero desde el año 95 hemos venido con ese avance, alcanzando algunas de ellas como Friendster, como MySpace o Mi Espacio, el boom del dominio de esas áreas por la inmensa necesidad que hemos tenido o que tiene la humanidad de comunicarse, que sin duda esto va a continuar reinventándose porque se va reinventando la humanidad. Y por eso es importante que usted esté al día, conozca y esté también, pues si no será muy partícipe de ellas, pero de una u otra manera, decía la licenciada en la presentación, todos, en alguna medida, todos. Por ejemplo, quizás no tengas acceso o eres adicto al Facebook, al TikTok, porque se vuelve hasta una adicción. Conocemos de gente que ven los teléfonos pero por lo menos al WhatsApp, que pertenece a Google, ¿verdad? Comprado por Google y ahora se vuelve una herramienta, una plataforma de comunicación mundial, donde, bueno, el grupo nosotros, ¿verdad? La usamos mucho con el tema de que la LIC nos informa el tema que se va a venir a exponer. Entonces, ¿qué tipo de redes sociales hay? Van creciendo en la misma necesidad de las relaciones que tienen los seres humanos, que pueden ser estas religiosas, pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser académicas, y en esa medida no hay que ensatanarlas. ¿Por qué? Porque no, que eso es del diablo, que no. En realidad, quedarnos o no estar al día. Es interesante cómo muchos tenemos teléfonos, le llaman inteligentes, porque ya vienen preparados para conectarse a las redes sociales. Pero qué duro es que se lo entreguen a un ignorante, que no sepa cómo usarlo, sino más solamente para llamar. Entonces hay que estar al día sin volvernos adictos, sin caer tampoco en la trampa de las adicciones, porque es importante, sí. Bueno, yo creo de que cuando hablamos de redes sociales, quiero enfocarme por de pronto en la parte positiva. Claro. A través del estudio que hemos hecho, uno de los que más llama la atención es el Facebook, de acuerdo a las investigaciones creadas por unos estudiantes de Harvard. Pero vemos como el Facebook ahora es prácticamente es de dominio mundial y se calcula que tiene no menos de 300 millones de usuarios. Entonces, la importancia, el pegue que ha tenido esto, ¿verdad?, es de mucha atención para nosotros, porque de una u otra manera nos vemos involucrados en el Facebook, de una u otra manera también le damos seguimiento a las cosas de Facebook. Facebook tiene una de las tantas como aportes. Yo me he encontrado con personas en Facebook que yo no tengo un contacto directo con ellos, pero me aparecen. Hablo de hasta 100 personas distintas, con 100 direcciones distintas. ¿Y qué es lo bueno? Que es bueno que si yo necesito contactarme con ellos, ahí está. Personas que están en Estados Unidos, que tengo 20, 30 años de no verlos, ahí está. Estamos hablando de la parte positiva, pero aparte de Facebook, de lo que más me llama la atención, aparte de Facebook, es YouTube, porque YouTube surgió en el 2006, ¿verdad? Y interesante, porque es algo tremendo hoy en día, el YouTube exagerado. También tenemos el Twitter, famoso por los tweets, que inicialmente tenían hasta 140 caracteres y hoy me dicen que pasan
hasta de mucho más. Pues, o sea, algunos creen que hasta 500. La Instagram y por supuesto la novedad que es el TikTok, que por cierto esta semana salió, que en un país o en un estado de Estados Unidos creo que fue como abortado, como condenado, como cerrado, parece que esta semana. No lo puedo confirmarme porque escuché la información de que tomó ya en un estado de Estados Unidos la decisión de no aprobar ningún tipo de uso de lo que llamamos el TikTok por algunos efectos que están trayendo en la comunidad en algunos países. La verdad que hay diferentes tipos de redes sociales y la lista es enorme y poco a poco unas van apareciendo y otras van desapareciendo o feneciendo. Pero, ¿qué función tienen esas redes sociales? Porque estamos orientando a que si usted está siendo un ejemplo de buen testimonio como buen cristiano dentro de las redes que usted utiliza. ¿Qué función tienen entonces hoy en día las redes sociales, Pastor Castellón? Bueno, hoy en día para comunicar, para poder estar al día, quiero únicamente mencionar unas, porque los colegas tienen muchísimas más. ¿Para qué sirven las redes sociales? Comunicar y compartir. Tal vez después nos dedicamos a alguna de ellas. Mantener o establecer un contacto. Informarse. Entretenerse. Vender o comprar. Cuando nosotros buscamos comunicar y compartir, hoy podemos ver en las redes sociales que incluso en mi teléfono me aparece información que yo no busco, pero me llama la atención buscando yo noticias sobre la guerra de Ucrania y Rusia por cuestiones personales. Le doy seguimiento a todo lo que tiene que ver lo de las guerras, relacionándolo con la escatología bíblica, y de repente me comienzan a surgir hasta los anuncios de carros. Hoy en Encuentra 24, algo así se llama, un gran montón de carros, informes de esto, informes de lo otro, un montón de cosas que ni siquiera uno andaba buscando. Y de repente, como se le va la piscucha a uno, no dice omitir anuncios, le comienzan a subir un gran montón de información, de mercadería y todo eso. Y cuando usted viene a ver, hasta las horas y los días se le han ido y la información que usted tiene es poco. Pero el objetivo principal de informarse, cuando nosotros vamos a las redes sociales, el caudal de información que tenemos en las redes sociales, hermano, es, por así decirlo, infinito. Usted puede encontrar de todo. Y como decía el pastor Carlito, vamos a regresar a eso, ¿verdad? Usted solo mete un tema. Y hay una red por ahí bien interesante que también la descubrí más adelantito. Solo mete un tema y ya le sale la información, pero no solo eso, vender o comprar. Así que yo creo que las redes sociales, ahí están. La responsabilidad nuestra es sacar el mejor provecho de ellas. No sé qué más. Cuando se habla de la función de las redes sociales, nació con el propósito de poder acercar. En el ámbito militar estadounidense se hablaba el hecho de poderse comunicar uno con otro, ¿verdad? Que es donde nace todos estos temas de internet y ha ido evolucionando, desarrollándose. En redes sociales lo que busca es acercar gente. Ahora, las grandes empresas han visto que las masas han llegado a las redes sociales y ahora las redes sociales es parte de nuestra vida. Sí, es parte de la rutina, es parte del día a día. Entonces las empresas han llegado a un punto de acercar sus productos, acercar sus servicios a esas masas que se encuentran en redes sociales. Y eso ha traído, por ejemplo, en YouTube, una de las redes que mencionábamos de compartimiento de información, cuando ya un video tiene determinado número de reproducciones, YouTube empieza a producir banner, o sea, anuncios de alguna empresa, y empieza a cobrar, pero también le empieza a pagar a la persona que subió el video. Entonces el video tiene que ser llamativo, que le guste a las masas. Por ende, las redes sociales acercan personas según temas que se puedan tener. Las empresas han visto también el hecho de poder compartir quiénes son. Ya las páginas web poco a poco van quedando
aisladas. Las páginas web, los contadores de las páginas web ya no son muy útiles. Ahora se utilizan más las métricas, se le conoce, son los datos estadísticos que se pueden sacar cuando se visita una red social, y las métricas permiten visualizar ese acercamiento y permiten visualizar ese acercamiento vía los sectores. Entonces las empresas utilizan todo esto de manera estratégica, segmentan en los públicos. Por ejemplo, este producto acá en Ciudad Delgado, voy a poner el ejemplo, lo puedo vender a $5. Sí, pero en el Escalón lo puedo vender a $7. Entonces segmentan hasta esas partes, se ha llegado el día de ahora. Entonces, la función de las redes sociales nació con el propósito de poder acercar gente, pero se ha desarrollado en un ámbito comercial, en un ámbito social, en un ámbito político, porque todas las masas han llegado ahí. ¿Pastor? Sí, es interesante porque ya ahora en día, a ver, llevémoslo como decía, la parte positiva, quizás en algún momento hablemos de la parte negativa, pero por ejemplo nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos en el Facebook nuestra página de la iglesia, donde ahora la hemos convertido en nuestra iglesia en línea, transmitiendo el mensaje a través de la plataforma, igualmente en YouTube. Tanto de que la gente se está especializando que hasta hoy tienen un título, youtuber, le dicen, ¿verdad? Y les pagan y ganan. Inclusive, ahí está la gente haciendo videos, inclusive, si te gustó mi video, dame un like. Ese like representa a la larga también dinero para ellos, porque YouTube precisamente vive de eso. Entonces es interesante porque la función de ello o de las redes sociales, como ya hemos dicho, acercan la comunicación, acercan personas. Hace cuánto, yo recuerdo, era muy joven, íbamos a un lugar que se llamaba Antel a poner un telegrama. Y ese telegrama era unas sé cuántas palabras y le cobraban por palabras para que usted, hola mamá. Y ese mensaje se iba por no sé dónde y allá llegaba a otro lugar y ya lo imprimían y le iban a dejar a la mamá y por eso pagaba. Y uno contento porque llegó el telegrama. Pero ahora ya no es un telegrama. Estamos a la distancia de un dedo, de darle un clip al Facebook, un clip al WhatsApp, un clip al Instagram, un clip a lo que tenemos ahora. Entonces su función en particular, creo, me quedo con esa parte, es que aparte de comunicar, quizás nos acerca. Tenemos hermanos en España, en Estados Unidos, en Europa, y ahora usted le da y está hablando, y todavía ha mejorado el nivel de las redes sociales, que ahora se llama, hasta hay una cosa que se llama videollamada, donde usted está cara a cara con su familiar a miles de kilómetros. Entonces, toda esta función, aparte de lo económico, aparte de lo social, ha tenido el propósito de satisfacer la inmensa necesidad de la comunicación entre personas, cualquiera sea el propósito, que más adelante vamos a verlo, ¿verdad? Que está subiendo usted a su red social. Entonces, llena esa expectativa y sin duda alguna, hoy en día el planeta mismo está enredado por las redes sociales. Y es que aparte de ser algo muy positivo, también las redes sociales han causado problemas en todo el mundo a través de las personas malas, las que le escriben a niños, ¿verdad? Las personas que tienen malas intenciones, el ofender a alguien, pero también en el ámbito cristiano. En el ámbito cristiano han venido a afectar, si bien es cierto, el pastor Aquino decía que nos ayudan como la iglesia en casa, ¿verdad? Si bien es cierto, nos ayuda en ese aspecto, hay una parte que el cristiano debe saber, que lo vamos a tratar en este momento, y que es, ¿qué está subiendo usted a las redes sociales? Usted tiene que identificarse y saber que por naturaleza usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que muchas veces nosotros que somos del pueblo de Dios, cometemos esos errores garrafales de saber precisamente poner cosas que no debemos a las redes sociales. Así que no se mueva, volvemos enseguida después de esta pauta comercial.
La vida consiste en no rendirse nunca. En el año 2023, no te rindas. Interesante las redes sociales que nos han cautivado a todos, ¿verdad? Quiero decirte que este programa se vuelve a transmitir los días martes a las 3 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y el día domingo a las 4 de la tarde, por si tú quieres ponérselo a tus hijos, porque vamos a hablar ahorita de algo muy delicado que envuelve a toda la humanidad y en especial al pueblo de Dios. Y es qué estás subiendo en las redes sociales siendo un cristiano, siendo un hijo de Dios que tienes que dar buen testimonio. Y vamos a hablar también a manera general. Pastor Carlos. Sí, mira, cuando hablamos de qué está subiendo a las redes sociales, es muy importante que como cristiano tú tengas el enfoque claro del uso de la red social. Por eso te hemos hablado bastante sobre ello. Tenemos casos de gente que practica mucha catarsis en las redes sociales. Se desahoga y no medita en el ámbito donde se encuentra. La práctica de la catarsis, psicológicamente hoy en día se hacen los análisis de qué es lo que la gente está subiendo, pero más que los análisis, estamos teniendo una ola de situaciones muy lamentables. Hay gente que está subiendo fotografías con su hijo, con el uniforme del colegio, y eso ha permitido a secuestradores, a extorsionistas y a gente de mala fe que puede identificar el colegio donde va tu hijo. Hay gente que está subiendo fotos del interior de su casa. No es recomendable que se haga, porque de repente en el interior de tu casa tú tienes tu televisor, estás mostrando tu privacidad. No tienes configurado tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram con la privacidad necesaria, o lo tienes mal enfocado. Hay gente que está subiendo fotos de su vehículo y no le tapa la placa. Y muchas situaciones. Hay gente que sube fotos con comida en restaurantes en determinado momento. Eso permite evaluar muchas veces el nivel de ingreso que tú puedas tener, porque tal vez lo haces de manera constante. Mira qué tremendo, la falta de conciencia de esto y la mala praxis de estar subiendo cosas a redes sociales que no se debe. Fotos con familiares, fotos etiquetadas. Todo esto ha conducido a facilitarle la vida a secuestradores, extorsionistas, delincuentes. Esto ha permitido que te rastreen más rápido. Hay gente que le activa en las redes sociales el rastreador, el GPS, y de repente vía Facebook ya se sabe dónde está esa persona. Eso en un ámbito a nivel personal no debería de. ¿Por qué? Trae grandes problemas, trae grandes situaciones. Por eso hay que estar muy claro qué estás subiendo. Y como cristiano, el consejo que te podemos dar ahorita es que enfoques tu red social. ¿Para qué la tienes? Hay cristianos subiendo fotografías en 2 piezas. ¿Y qué sucede con la gente que lo observa? Es muy valioso que cuides mucho tu testimonio en el Señor. Pastores.
Sí, quizás también vale la pena aclarar o reconocer, mis hermanos y amigos que están en sus televisores, entender la dimensión. Es decir, que tú vayas a la red social o hagas comentarios o postees pensamientos, es interesante porque recuerda que este tema del Facebook, que es lo común actual, quiere decir el libro de los rostros. Entonces todo el mundo anda buscando, así como la gente lo hace de manera inocente, automática y todo, hay gente que está lucrándose, hay gente que está buscando cómo estafar. Bueno, solo analiza por qué en los últimos años la pedofilia se ha disparado. ¿Y qué es la pedofilia, pastor? Es el tema del abuso infantil. El hecho de que un adulto, un pedófilo, ponga en su perfil la foto de otra persona que no es él para atraer personas de esa misma edad, mira, mándame tu foto, mira, y se hace pasar porque quizás cree que es una niña o un niño, y mira, mándame dónde vivís. Usted no tiene la menor idea. Los perfiles se pueden llenar y no le piden ninguna autenticidad o que uno documente si en realidad lo que usted está posteando o poniendo de su vida es en realidad. Usted puede llenar con otra información. Claro, ya las instituciones policiales y todo, pero mientras eso sucede, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de enseñar a nuestros hijos, como a nosotros como padres, no hay necesidad que te estás tomando un café, ahí lo estás posteando. Estás comiendo algo, lo estás posteando. Es decir, en la parte negativa de esto, es bien peligroso porque los psicólogos dicen que es la carencia de aceptación que uno tiene. Exacto. Y entonces estás posteando aquí. A mí particularmente me molesta. ¿Por qué? Porque creo que es mi vida privada. Y que ya soy ortodoxo, cuadrado, antipático y todo. Pero no, pues que hay que estar y a la hora de de los problemas, ¿quién está contigo? Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, hay un texto bíblico que yo quisiera tratar o introducir en el Deuteronomio 32:29. Y me gusta, ¿por qué, pastor? Porque dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Si uno supiera cómo van a ser, mira, ese tema, hay una plataforma que se llama Photoshop, así es, ¿verdad? Donde sacan fotografías y las deforman o le hacen fotomontajes y de repente te hacen presentarte que estás en un lugar donde quizás nunca has ido y de repente, mire, y es un relajo y vienen demandas, viene aquí, viene allá, pero mientras tanto uno acusa a la red social. No, es que la red social, como hemos dicho, desde la perspectiva positiva, ha sido una herramienta de comunicación, de acercamiento, pero hemos llegado a ese límite donde se nos ha metido las redes sociales que estamos en un restaurante, por ejemplo, como familia. Nosotros tenemos por política con mi esposa, mi familia, que cuando vamos a comer algo, todo el mundo guarda el celular. Y el primero que agarre el celular para hacer algo, paga la cuenta. Entonces todo el mundo, no, mira, que hay un mensaje, estamos comiendo. ¿Y por qué? Porque qué dramático es que vamos a compartir como familia y todo el mundo está en esta historia. No, razónenlo y piénsenlo. ¿Y por qué digo esto? Porque las redes sociales es para acercarte. Pero si estás cerca de tu familia, oye, respeta el momento, guárdalo, ahí después te sigues comunicando. Pero todo esto conlleva, y en particular la juventud. Es que mire, yo no sé qué pasaría si nos cortaran estos dos deditos. Es que le dan virote y una habilidad para escribir. Y ahora, esa es como la parte ya tóxica o negativa, pero que está subiendo. Recuerda el texto bíblico, dice, ojalá, ya vamos a verlo más adelante, fueran sabios, que comprendiéramos esto. ¿El qué, pastor? Lo que estás cargando en tu red social, lo que estás poniendo, porque dice, y se dieran cuenta del fin que les espera. Ahora, yo creo que esta charla es muy adecuada, incluso para todos los que somos padres y abuelos, por nuestros niños. Porque ahorita lo que es, llamémosle, como una adicción, ya se llama. Hay una adicción terrible que está comenzando con los niños y en muchos hogares, no estamos en contra de eso, ya la niña de 1 año o de 2 años, yo he visto niños menores de 2 años
que ya tocan la pantalla de su sí, celular. hombre. Ya lo tocan. Ahora, el asunto es que nos están preparando para una escalada en donde no tenemos que olvidar, sin ser espíritu fláutico, en que nosotros los cristianos estamos en un medio en donde tenemos un enemigo en común que quiere destruir nuestra familia, quiere acabar con estos niños, quiere hundir a nuestros jóvenes. Hace algunos años, y me reservo muchos datos, pasó esto. Escuchen bien lo que pasó. Hace muchos años. Una persona se hizo pasar por mujer joven, 15, 17 años. Y no sé cómo llegó a un gran montón de grupos de señoritas en donde compartían aspectos muy propios, muy íntimos, aspectos muy privados de su vida. Y este era un hombre, de acuerdo a lo que yo oí hace muchos años, que se hacía pasar por Genoveva. Y la Genoveva, y entraba a los 17 años, no sé de dónde conseguía fotos, aparecía como mujer, pero la Genoveva tenía un gran margen, en donde estaba siendo visto por otras señoritas que se desnudaban y todo. Según ellas, estaban con la Genoveva, pero realmente era un delincuente o era un ciberacoso sexual el que estaba en ese momento. Por lo tanto, es un gran peligro. Hay muchas cosas acá que podemos pensar, Carlito. Sí, exactamente. Por eso es importante, ten mucho cuidado con lo que subes, con lo que compartes. Los consejos que te estamos dando, atesóralos. Como hijo de Dios, guárdalos en tu corazón. Sí, es bien delicado en realidad lo que se suben y se ven en las redes sociales, y muchas veces uno es objeto de las mismas, porque a veces te hackean el perfil tuyo y bueno, y ponen cosas que tú no has dicho, o que tú no has escrito, o que no es de tu autoría. Es bien difícil lo de las redes sociales. Pero, ¿sabe qué? La Biblia también, como es la Biblia, es un libro contemporáneo. Y ese libro contemporáneo también menciona los peligros que incluye lo que son las redes sociales. Pastores, ¿y la Biblia qué dice de ser ejemplo como un cristiano, como un hijo, en cualquier medio que nosotros utilicemos? Quiero comenzar con el texto ya mencionado por la licenciada y los demás colegas de Mateo 15, en donde dice: lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia, y esto es lo que contamina al hombre. Estas son las cosas que contaminan al hombre, lo que sale de nosotros. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está saliendo de nosotros. Como cristianos, si estamos involucrados en algunas cosas que no son adecuadas, que no son aprobadas a la luz de la Biblia, eso demuestra qué es lo que está pasando en mi interior, qué es lo que está pasando en mi corazón. Pero no es si alguien más quiere agregar algo. Sí, es interesante, pastor, porque ver acá en Corintios 16 hay una enseñanza preciosa que quiero compartir. A la luz de la Biblia dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, como ejemplo para ustedes y para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire qué interesante, por favor. Hoy en día ya hemos hecho mención de todo lo hermoso visto desde la perspectiva positiva de las redes sociales. Pero si usted se descuida, así como hay gente buena detrás de un teléfono, de una pantalla, de una computadora, también hay gente maquiavélica, siempre hay gente mala. Y uno puede ir aprendiendo cómo, por ejemplo, hoy en día las noticias están pero al día respecto a las demandas de cómo, como decía la licenciada, gente que clona o gente que va y se mete en tu información, o gente que va y altera tu información. Es bien interesante, fíjese, porque como dice su palabra, vea, Facebook, el libro de los rostros,
Pueda que yo no sea amigo suyo, fíjese, pero pueda que yo sea un amigo de un amigo, de un amigo, de un amigo suyo. Y a través de ese, ¿verdad?, yo puedo llegar hasta usted. Y con malos pensamientos puedo ir a robarme una foto de su perfil, puedo ir a tomar información suya. ¿Y qué sucede? Vengo, hago, qué sé yo, levanto una calumnia y mientras averiguan lo contrario, porque mire, ya existe una ley cibernética ahora en contra del delito cibernético, pero mientras lo averiguan, etcétera, mire lo que el versículo 1 Corintios 16 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque yo le digo a mi hija de 13 años, papi, mira, no, mi amor no tiene todavía de tener Facebook. Mira, no tiene edad todavía. ¿Por qué? Su vínculo familiar es los abuelitos aquí, la iglesia, y hay una ansiedad por meterse. Así que, por favor, tengamos la responsabilidad. Y dice ahí, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como a ellos les codiciaron. Pastor, qué interesante, ¿verdad?, el programa de ahora referente a las redes sociales. Hay un dicho secular que dice: el que oye consejos, llega viejo. Fue un gusto tenerlos con nosotros en este día. Vamos a despedir el programa con una oración a través del pastor Raúl Castellón. Padre, gracias por este programa, a través del cual podemos llegar a miles de hogares, no solo en El Salvador, sino que en otros países. Señor, que tu palabra pueda ser como un aliciente, un refuerzo para nuestra integridad en estos momentos difíciles. Dice tu palabra que exhortemos a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recordemos que el adversario está detrás de todo aquello que busca dañar la comunidad cristiana. El adversario está detrás de todo aquello que quiera hundir a la familia cristiana. El adversario está detrás de todo aquello que quiera traer desprestigio a nuestra familia, a nuestra empresa, a nuestra comunidad, a nuestro grupo social. Gracias, Padre, porque tu palabra es más que suficiente cuando ella misma nos exhorta que tengamos cuidado, porque de la abundancia del corazón sale todo aquello que contamina al hombre. Padre, danos esa integridad, como dice tu palabra, que podamos nosotros escudriñar la Escritura, que podamos nosotros, antes de darle clic a un mensaje, antes de darle un ok a una red social, antes de contestar, antes de involucrarnos, antes de dejarnos ir, tengamos el cuidado, Padre, de hacer un buen uso de toda la herramienta. La herramienta en sí no es necesariamente mala ni negativa, pero a través de la herramienta, lo malo y lo negativo puede llegar a contaminarnos. Padre, damos más sabiduría para educar a nuestros hijos, más sabiduría para que nosotros mismos podamos controlar todas aquellas redes sociales a las que tenemos acceso. Danos sabiduría, Padre, para que podamos también formar en nuestras iglesias a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros maestros de escuela bíblica, a nuestros pastores futuros del Colegio de Teología, Señor, a que tengamos un uso sabio de estas herramientas, que son útiles si las podemos manejar. Danos la sabiduría que solo tú nos puedes dar para hacer un buen uso de las redes sociales. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, pastores, por su contribución a este tema tan interesante, y a usted muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga.